Hola, soy la doctora Jaidira del Rivero. Yo soy una medical oncóloga y también soy una endocrinóloga trabajando en el Instituto Nacional de Salud. Hoy día vamos a discutir el tratamiento médico y también el tratamiento del fiocromocitoma avanzado. ¿Qué son los fiocromocitomas y qué son los paragangliomas? Los fiocromocitomas y paragangliomas son tumores neuroendocrinos poco frecuentes que se caracterizan por la producción de catecolaminas y metanefrinas. ¿Y qué son las catecolaminas o las metanefrinas? Son hormonas que ayudan al cuerpo a responder al estrés. Entonces, para responder a esa reacción, nuestro cuerpo entonces se funciona como lucha y huida. Eso es debido al exceso de metanefrinas, pero también en situaciones normales, eso también es una respuesta al estrés. Ahora, si hay un tumor en la glándula suprarrenal, eso se llama fiocromocitoma. ¿Dónde están las glándulas suprarrenales? Las glándulas suprarrenales están arriba del riñón. Como ustedes ven aquí, están los riñones y arriba están las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales son importantes porque secretan varias hormonas. La glándula suprarrenal se divide en dos capas. La capa externa, que produce otras hormonas, como es el cortisol, la aldosterona y también los andrógenos. Pero no vamos a hablar de ese tipo de hormonas. Nosotros vamos a hablar de lo que son las hormonas o los tumores que causan exceso de catecolaminas y metanefrinas, y eso se encuentra en la parte interna de la glándula suprarrenal. Si hay un tumor en la glándula suprarrenal que causa excesos de metanefrinas, como ya había mencionado, se llama fiocromocitoma. Ese fiocromocitoma puede secretar hormonas que son la adrenalina y la noradrenalina, y eso se mide en la sangre. ¿Qué son los paragangliomas? Los paragangliomas son tumores que se originan en los ganglios simpáticos, quiere decir afuera de las adrenales o extraadrenales. Eso se puede localizar ya sea en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal o en la cavidad pélvica. Y eso también produce hormonas como la noradrenalina y la dopamina. Es importante reconocer qué son los fiocromocitomas y qué son los paragangliomas, porque también debido a donde se localizan, si es un paraganglioma, son más asociados a otras mutaciones genéticas que vamos a discutir más adelante. Pero lo más comunes entre los fiocromocitomas y los paragangliomas son los fiocromocitomas, que aproximadamente el 75% de los casos que producen ese exceso de hormonas están localizados en la glándula adrenal, como ustedes ven aquí. Los paragangliomas simpáticos, como ya habíamos discutido anteriormente, son ganglios simpáticos extraadrenales que se pueden localizar ya sea en el pecho, en el tórax, en el abdomen o en el pelvis. Esos también producen hormonas un poquito más diferentes que si fueran producidos por la glándula adrenal, pero esas hormonas también son medidas en la sangre. Estos paragangliomas aproximadamente constituyen el 25% de todos los casos de los tumores que producen exceso de adrenalina. Hay también los paragangliomas parasimpáticos, y es una diferencia entre los paragangliomas parasimpáticos y los paragangliomas simpáticos. ¿Y cuál es esa diferencia? Los paragangliomas simpáticos son aquellos que se originan en el cuello y en la base del cráneo. Normalmente, y la mayoría de estos paragangliomas que se encuentran en el cuello y la base del cráneo no producen hormonas, pero esos tienden a crecer. Y entonces, como tienden a crecer en una parte del cuello, a veces pueden tener complicaciones debido al crecimiento del tumor. Los paragangliomas simpáticos son aquellos que se encuentran afuera de la glándula adrenal, que se pueden localizar ya sea en el tórax, en el abdomen y el pelvis, pero estos paragangliomas simpáticos se especializan porque ellos secretan hormonas. Y como ellos secretan hormonas, pueden causar los síntomas debido a ese exceso de adrenalina. Nosotros vamos a discutir más adelante también cuáles son esos síntomas. Vamos ahora a discutir los paragangliomas. Nosotros discutimos anteriormente que entre todos los tumores que producen ese exceso de catecolaminas o exceso de metanefrinas son los fiocromocitomas, que son más comunes, y los paragangliomas son menos comunes. Eso significa que el 25% de esos tumores que producen exceso de metanefrinas son paragangliomas. Como nosotros habíamos discutido anteriormente, estos pueden originarse ya sea en el cuello, en el tórax, en el abdomen y en el pelvis. Pero lo más frecuente de los paragangliomas son los que se encuentran en el abdomen, y esos son responsables también de secretar hormona.
Como habíamos discutido anteriormente, los paragangliomas del cuello normalmente no producen hormonas y usualmente son asintomáticos, pero los paragangliomas que se encuentran localizados en el tórax, abdomen y pelvis, esos normalmente sí secretan hormonas y los pacientes tienen síntomas debido al exceso de hormonas. ¿Cuáles son esos signos y síntomas relacionados al fibrocromocitoma o los paragangliomas que secretan hormonas? Los más comunes es el dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración excesa, hipertensión arterial, taquicardia. Quiere decir que la frecuencia cardíaca también se incrementa. También hay otros síntomas y signos que son asociados con el fibrocromocitomas en paragangliomas. Como ustedes ven aquí, hay otros síntomas como el náusea, el vómito, los mareos, la intolerancia al calor, ciertas alteraciones visuales. En cuanto a los síntomas, otros signos son como la hiperglicemia. Estos pacientes que a veces tienen fibrocromocitoma y paraganglioma también pueden desarrollar diabetes debido al exceso de hormona. Pero también es importante reconocer cuáles son los síntomas más comunes, porque eso es lo que nosotros llamamos que forma el paroxismo. Esos paroxismos pueden pasar sin ninguna predisposición al desarrollo de estos síntomas. Pero es importante saber esto porque estos paragangliomas por mucho tiempo se han reconocido a que son el gran imitador, porque tiene una serie de signos y síntomas que a veces no son reconocidos por un doctor. ¿Y qué es lo que pasa? A veces cuando ya el paciente se presenta en la clínica, en esas situaciones ya el fibrocromocitoma o el paraganglioma están avanzados. Entonces es importante reconocer los signos y síntomas relacionados al fibrocromocitoma y paraganglioma. Nosotros vamos a discutir más adelante también cómo uno diagnostica ese tipo de tumor. Como ya dijimos anteriormente, los síntomas más comunes son dolores de cabeza, palpitaciones, sudoración, hipertensión, taquicardia, que aparece de una manera paroxisma. Eso puede también causar hipertensión, que es muy labile, que quiere decir que puede cambiar de una presión muy alta a una presión muy baja. Puede también causar una presión que esté todo el día con la presión alta. Por eso es importante que los pacientes que tienen fibrocromocitoma y paraganglioma midan la presión para nosotros entender si hay alguna fluctuación entre los números relacionados con la presión arterial. También hay que reconocer que hay factores que pueden precipitar las crisis que nosotros llamamos estas crisis de exceso de adrenalina. ¿Cuáles son esas? A veces si hay un tumor en la cavidad abdominal, si es un tumor grande, a veces al palpar ese tumor puede causar que haya un escape de estas hormonas y entonces al ser esas hormonas que van a la circulación pueden causar estas crisis. Quiere decir, puede asociarse con, como ya discutimos los síntomas anteriormente, la presión arterial, las palpitaciones, la sudoración, el dolor de cabeza. A veces hay ciertos cambios posturales que también pueden precipitar la crisis. A veces si es una persona que se esfuerza mucho o si tiene un dolor profundo, eso también puede causar la crisis. Si hay ciertos alimentos o bebidas que también pueden precipitar las crisis. Esas son, por ejemplo, los quesos, las bananas, las bebidas alcohólicas, ciertos alimentos que son fermentados o ahumados. Hay también ciertos medicamentos que también pueden causar esa crisis. ¿Y cuáles son esos medicamentos? Son como la metoclopramida. Este medicamento se ha utilizado mucho anteriormente para la náusea. También los esteroides, también como la prednisona, la dexametasona, los antihistamínicos para la alergia. Esos en ocasiones también pueden precipitar crisis de adrenalina, de hormona y que pueden causar los síntomas que habíamos discutido anteriormente. A veces si un paciente requiere que ser intubado con anestesia general, eso también puede causar una crisis. La quimioterapia, en el tratamiento del fibrocromocitoma que es metastático, que es maligno, nosotros vamos a discutir más adelante que hay ciertas quimioterapias que se utilizan para el tratamiento de esos tumores. Pero debido a que este tipo de quimioterapia puede al mismo tiempo matar algunas de las células del fibrocromocitoma, eso puede hacer que haya que se desate la hormona del tumor y entonces eso puede causar también una crisis. Por eso es muy importante que cuando esto pase, tiene que el paciente que estar bloqueado con la medicación adecuada y eso vamos a discutir qué tipo de medicamentos son. A veces si hay un paraganglioma que se encuentra en la vejiga, porque eso también puede presentarse en la vejiga. A veces cuando uno
el paciente va al baño y va a orinar, entonces eso también puede desarrollar una crisis de exceso de hormona. Y vamos a discutir también cómo es que nosotros tratamos eso también más adelante. Una cosa muy importante de reconocer es que el 30 al 40% de los fiocromocitomas y paragangliomas son hereditarios. Quiere decir que hay mutaciones germinales asociadas con esos tumores. Y es importante reconocer cuáles son esas mutaciones y nosotros vamos a discutir eso más adelante. Nosotros también habíamos mencionado anteriormente que la mayoría de esos tumores son fiocromocitomas y nosotros habíamos discutido que el fiocromocitoma es en la glándula adrenal. Y los paragangliomas son tumores que se encuentran afuera de la glándula adrenal, extraadrenales. Y nosotros habíamos dicho que de esos tumores el 25% son paragangliomas. Y eso es importante reconocer porque los paragangliomas son asociados también a mutaciones germinales y nosotros vamos a discutir también eso más adelante. Cuando un paciente tiene un fiocromocitoma, aproximadamente el 10% pueden ser bilaterales, por ejemplo, la mutación del von Hippel-Lando, que está asociado con fiocromocitomas. El 50% de pacientes que desarrollan fiocromocitoma pueden también presentarse en las dos glándulas adrenales. Y nosotros vamos a discutir también cuáles son otros de los clínicos síntomas del von Hippel-Lando. Otra cosa que es importante reconocer es que del 15 al 25% de esos tumores son malignos. Quiere decir que esos se pueden también metastasizar e irse a otros lugares del sitio de origen. Pero también es importante reconocer que debido a la mutación asociada con este fiocromocitoma o paraganglioma, puede tener también hasta el 50% de que puede ser maligno y nosotros vamos a discutir también eso. ¿Cuáles son esas causas genéticas? Primero vamos a discutir qué es el síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Esto es importante porque estos pacientes también pueden desarrollar fiocromocitoma. Normalmente es en la glándula adrenal, raramente pueden desarrollar un paraganglioma y nosotros discutimos anteriormente la diferencia en lo que es un fiocromocitoma y lo que es un paraganglioma. Entonces, este síndrome de neoplasia endocrina, normalmente la presentación clínica es de fiocromocitoma. Estos síndromes de neoplasia endocrina son dos tipos, la tipo 2A y 2B. La 2A también está asociado con cáncer de tiroides medular y también está asociado con el hiperparatiroidismo. Quiere decir que hay un exceso de hormona que hace que hay un incremento de calcio en la sangre. Eso es importante reconocer también porque debido a qué tipo de mutaciones genéticas también son los seguimientos también para prevenir que se desarrollen más tumores. Entonces, como habíamos discutido anteriormente, el síndrome de neoplasia endocrina se divide en 2A y 2B. La 2A está asociado con cáncer medular de tiroides, con el exceso de calcio y también con el fiocromocitoma. La 2B está asociado con el fiocromocitoma, cáncer medular también de tiroides y también se encuentra lo que son las manifestaciones en las mucosas, por ejemplo, en las mucosas de la boca, que se llaman neuromas. Y eso es importante diferenciar entre los dos. Y debido a que si es un síndrome de neoplasia endocrina múltiple 2A o 2B, también hay diferente mutación que se encuentra en estos tumores. La otra, y esto es debido a una mutación en el RET, que es un proto-oncogén. Otra causa genética es el neurofibromatosis tipo 1. También está el von Hippel-Lando y también está lo que es el síndrome de paraganglioma hereditario. Pero vamos a discutir lo que es el von Hippel-Lando. El von Hippel-Lando es un síndrome que está asociado debido a una mutación en el gen del VHL. Eso también tiene otras presentaciones clínicas. Entre esos también están los tumores del sistema nervioso, tumores de la retina, también hay quistes y tumores del páncreas. El von Hippel-Lando también puede desarrollar tumores neuroendocrinos del páncreas, también hay quistes o tumores en los riñones. Estos pacientes también pueden desarrollar cáncer de riñón y también está asociado con el fiocromocitoma.
Y es importante reconocer también, debido a qué manifestaciones clínicas del paciente presenta, también nosotros debemos decidir cuál es el seguimiento en caso de que haya alguna mutación que cause esta enfermedad. Ahora, la neurofibromatosis tipo 1 es otro síndrome genético que está asociado con fiocromocytoma. El fiocromocytoma en el neurofibromatosis tipo 1 no es tan común como se encuentra en el síndrome de neoplasia endocrina o en el von Hippel-Lindau. Y eso también tiene otras manifestaciones clínicas asociadas a la neurofibromatosis tipo 1. Ahora, el síndrome de paraganglioma hereditario, esto está asociado a mutaciones en las subunidades que son de la A, de la B, de la C y D del complejo succinato deshidrogenasa de la mitocondria. Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque en las mutaciones en la subunidad B está asociado con un riesgo más alto de metástasis. Y es importante reconocer también cuando hay presente esta mutación, es importante también reconocer cuáles son los familiares afectados para dar un seguimiento adecuado. Por esa misma razón, es importante que todo paciente que está diagnosticado con fiocromocytoma o paraganglioma que sea derivado para ser evaluado genéticamente, tiene que ser visto por un genetista para también hacer el estudio genético debido a las manifestaciones clínicas que se presenta el paciente. Como nosotros discutimos anteriormente, del 30 al 40% presenta con una mutación genética y por eso mismo es importante tener asesoramiento genético. ¿Y por qué eso es importante? Porque si tienen una mutación, como habíamos discutido, ya sea de las subunidades, de las mutaciones en las subunidades A, B o C del complejo succinato deshidrogenasa, como habíamos discutido anteriormente, tiene que ser un seguimiento específico para eso, porque nosotros queremos también prevenir, para nosotros diagnosticarlo más tempranamente, puede también prevenir cierta recurrencia o metástasis, porque en esos pacientes se tiene que hacer un seguimiento con escanes. Como aquí dice, también ayuda a guiar el rastreo y vigilancia en los pacientes y también a sus familiares, dependiendo de qué mutación tenga. Y como ya habíamos discutido, eso también nos ayuda a establecer el riesgo, dependiendo de la mutación, quién puede desarrollar otro fiocromocytoma, paraganglioma, quién puede desarrollar una recurrencia o metástasis, como habíamos discutido. Las mutaciones de la subunidad B del complejo succinato deshidrogenasa está asociado con un índice más alto de metástasis y también debido si es la neurofibromatosis, si es el von Hippel-Lindau, si es también el síndrome de endocrino múltiple, entonces también son otros tumores asociados que nosotros debemos también hacer rastreo y vigilancia. ¿Cuándo sospechar cuando hay un fiocromocytoma paraganglioma? Nosotros habíamos discutido anteriormente los signos y síntomas de exceso de catecolaminas. Si está la presión arterial alta, si está la sudoración excesiva, palpitaciones, el dolor de cabeza, que nos hace pensar que son asociados al exceso de catecolaminas, entonces debemos sospechar que puede ser un fiocromocytoma paraganglioma. ¿Cuándo más podemos sospechar? Cuando hay un aumento de la presión arterial provocado por drogas, provocado por anestesia o cirugía. También cuando hay una variabilidad inexplicable de la presión arterial. También a veces se encuentran incidentalmente tumores en la glándula adrenal. Entonces, si se ve eso, ya sea en el CT scan o en la resonancia magnética, entonces y tiene también esos síntomas de presión arterial, entonces también debemos de sospechar si puede eso ser un fiocromocytoma. También cuando hay dificultad de controlar la presión arterial, especialmente cuando se encuentra en jóvenes también, pero si hay una dificultad para controlar la presión arterial, entonces también podemos sospechar, esto puede ser un fiocromocytoma o un paraganglioma. Si también hay antecedentes personales o familiares del fiocromocytoma o de paraganglioma, y nosotros discutimos anteriormente los síntomas genéticos predisponentes a fiocromocytoma, como ya habíamos discutido el von Hippel-Lindau o la neurofibromatosis tipo 1. Ahora, si nosotros sospechamos de alguien que tenga un fiocromocytoma, ¿cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico primero se establece bioquímico y también se hace el diagnóstico debido a las imágenes. Ahora, el diagnóstico bioquímico, eso es cuando se hace estudio de las catecolaminas, especialmente de las metanefrinas libres en el plasma en la sangre. Y normalmente se tiene que ver cantidades mayores, normalmente 4
arriba de lo que es el normal o de lo que el laboratorio reporta normales, normalmente 4 veces de lo que es los valores normales, eso también se puede sospechar de que el paciente puede tener un fiocromocytoma. También se puede obtener en análisis de orina durante 24 horas. Y también lo mismo que como las metanefrinas que se encuentran libres en el plasma, eso también se debe de ver una cantidad superior. También para poder decir esto puede ser indicativo de un fiocromocytoma. Una cosa que es importante mencionar es que hay ciertos medicamentos que pueden causar una elevación falsa de estas hormonas. Entre ellos están los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, la imipramina. Eso se usaba años atrás, ahora se utilizan otro tipo de antidepresivos también, pero eso también puede causar una elevación falsa de las metanefrinas en la sangre principalmente. También hay ansiolíticos como el Xanax, el Valium, la trazodona, el Ativan. Esos son medicamentos que también pueden causar una elevación falsa de estas hormonas. Otros medicamentos que son antidepresivos como la Vexina y la Duloxetina, eso también puede causar una elevación falsa de lo que son estas hormonas. Otras también como la cocaína, la marihuana, la cafeína, el alcohol. Por eso es cuando un paciente está en estos medicamentos, si es posible, especialmente con los antidepresivos, los ansiolíticos, parar esa medicina 2 semanas antes de que se obtenga la sangre. O también si es la cafeína y el alcohol, normalmente se recomienda que pare 24 horas antes de que se vaya a obtener la sangre. Porque nosotros sabemos que eso también puede causar una elevación falsa de las hormonas y es importante que eso se mantenga en la mente cuando nosotros hacemos el acceso bioquímico diagnóstico de fiocromocytoma. Nosotros habíamos discutido que se tiene que hacer bioquímicamente el diagnóstico, pero también con la localización por imágenes. Ya cuando nosotros sabemos que las hormonas están elevadas, que hay síntomas relacionados con fiocromocytoma y paracancreoma, se miden que las hormonas están elevadas, tenemos que localizar el tumor. Y por eso mismo se hace con la tomografía computarizada o también se hace con la resonancia magnética. Este procedimiento es el que nos ayuda a obtener series detalladas del interior del cuerpo, del cuello, de la pelvis. La tomografía computarizada, como nosotros vemos aquí, eso es un ejemplo, y nosotros vemos que arriba del riñón está lo que está sentado un fiocromocytoma, que también se puede ver en la resonancia magnética, pero es importante que una vez que nosotros diagnosticamos que un paciente puede tener un fiocromocytoma, hacer las imágenes para localización. ¿Cuáles son los estadios del fiocromocytoma y del paracancreoma? Una vez que se diagnostica un fiocromocytoma o un paracancreoma, se realizan pruebas para determinar si el tumor se diseminó a otras partes del cuerpo. También, como nosotros hemos discutido, hay ciertas mutaciones genéticas que están asociadas con un alto índice de metástasis, y también a veces en esas situaciones, cuando el paciente se presenta a la clínica, a veces ya está en una etapa avanzada. Este tipo de tumor también se puede diseminar a otras partes del cuerpo. Ahora, el fiocromocytoma y el paracancreoma se dividen o se describen en 3 tipos de estadios. Uno es el fiocromocytoma paracancreoma localizado. Quiere decir que el tumor ya sea se encuentra en la glándula suprarrenal, como hemos discutido, arriba del riñón se encuentran las glándulas suprarrenales o el fiocromocytoma, o se encuentra en una sola área que nosotros llamamos también el paracancreoma. Nosotros habíamos discutido que el paracancreoma se puede localizar ya sea en el pecho, en el abdomen, en la pelvis. Entonces, esos paracancreomas, cuando solamente se observa uno, se puede decir que es localizado. Pero eso también con las imágenes adecuadas también. Ahora, si el fiocromocytoma y el paracancreoma es regional, quiere decir que ya el fiocromocytoma se invadió los ganglios linfáticos o ciertos tejidos cerca de donde empezó el tumor. Y también hay el fiocromocytoma y paracancreoma metastático, quiere decir que ya se diseminó a otras partes del cuerpo, como el hígado, los pulmones, el hueso. Entonces, usted sabe aquí que son 3 diferentes etapas o estadios del fiocromocytoma, ya sea localizado, regional o metastático. Y es importante establecer ese estadio, porque depende de dónde se encuentra, debe de hacerse el tratamiento adecuado. Ahora, una pregunta es, ¿cuáles son las imágenes funcionales?
¿Cuáles son las indicaciones de hacer imágenes funcionales y cuáles son esas imágenes funcionales que nosotros vamos a discutir? Las imágenes funcionales se van a hacer en todos los pacientes que tienen un paraganglioma, en los pacientes que tienen un fiocromocytoma que es arriba de 5 centímetros de tamaño, cuando hay enfermedad recurrente o cuando se sospecha que hay enfermedad metastática, se tiene que hacer imágenes funcionales. Cuando se sospecha de fiocromocytoma paraganglioma, que no hay síntomas y que se ve una masa retroperitoneal, entonces estas imágenes funcionales también pueden ser de mucha ayuda. Y también las imágenes funcionales también se puede hacer para determinar si el paciente se puede beneficiar de terapia de radiación. Y una de ellas es el yodo benguano. Y vamos a discutir eso más adelante, que eso también es para tratarse de enfermedad metastática. Nosotros aquí vemos diferentes ejemplos de lo que son las imágenes funcionales. Nosotros aquí vemos al principio lo que es, aquí la primera imagen es el yodo benguano. También nosotros tenemos lo que es aquí la tomografía por emisión de positrones usando la glucosa o usando la F-dopa. Pero lo que nosotros ahora sabemos es que el galio 68 es una imagen que ha sido muy específica para diagnosticar los fiocromocytomas en paragangliomas. ¿Y por qué? Más del 90% de esos tumores expresan los receptores de somatostatina, que por eso el galio 68 es una imagen que puede detectar los tumores que expresan esos receptores de la somatostatina. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen de lo que es el galio 68. Y como usted puede ver, hay una diferencia también en los diferentes tumores que dependiendo de qué tipo de imágenes funcionales se usa. También en pacientes que el galio 68 no está disponible, a veces la tomografía por emisión de glucosa también se puede tener otro estudio que se puede usar para el diagnóstico de los fiocromocytomas metastáticos. Pero es importante, como habíamos discutido anteriormente, que una vez que diagnosticamos el fiocromocytoma o el paraganglioma, dependiendo del tamaño, dependiendo de dónde se encuentra, entonces tenemos que recomendar las imágenes funcionales. Ahora, ¿cómo se trata el fiocromocytoma y el paraganglioma? Una cosa que es importante reconocer es que el fiocromocytoma o el paraganglioma es como un volcán, porque las concentraciones de catecolaminas, de metanefrinas o de adrenalina en el tejido del fiocromocytoma son enormes y crean como un volcán que puede entrar en erupción en cualquier momento. Y eso es lo que nosotros llamamos los episodios que se llaman tormentas, ataques o paroxismos. Este exceso de catecolaminas puede también desarrollar una taquicardia sinusal. Quiere decir que la frecuencia cardíaca es muy elevada. A veces la presión arterial es muy, muy alta, que también puede desarrollar una hemorragia cerebral. Y a veces también puede desarrollar un idio, una constipación severa que están asociados con esos tumores. Por eso es importante cuando uno se diagnostica con un paciente que tenga fiocromocytoma y paraganglioma que se dé el tratamiento adecuado. Y por eso es importante recibir bloqueo de los receptores adrenérgicos. Y nosotros vamos a discutir qué es eso. Aquí vamos a discutir lo que es el manejo farmacológico de fiocromocytoma en paraganglioma. Nosotros discutimos que tenemos que usar bloqueador de los receptores adrenérgicos. Y eso siempre va a ser el primer tratamiento. Se puede usar la fenoxibenzamina. La fenoxibenzamina es un fármaco que es un poco más caro y no está disponible en todas las farmacias en Estados Unidos, pero es un medicamento que se ha usado como bloqueador de los receptores adrenérgicos y eso ayuda también a controlar la presión arterial. La doxazocina es otro medicamento que se utiliza y también la trazocina. Hay bloqueadores beta, que eso básicamente lo que hacen es que ayudan a controlar la frecuencia cardíaca. Como nosotros habíamos dicho, los receptores adrenérgicos ayudan a controlar la presión arterial y los bloqueadores beta, como el atenolol, el metoprolol o el propranolol, eso ayuda también a controlar la frecuencia cardíaca, los dolores de cabeza. Entonces, pero es muy, muy, muy importante que el primer fármaco que se debe de usar es el bloqueador de los receptores adrenérgicos. Y una vez que se dé eso por unos días más, si todavía se encuentra la taquicardia, entonces se puede agregar la otra medicina como el atenolol o el metoprolol.
Una cosa que es importante, si hay un fiocromocitoma, nosotros no vamos a empezar con atenolol o con metoprolol porque eso puede causar una crisis hipertensiva. Ahora, hay un medicamento que se llama la Betalol y eso tiene también alfa y también tiene beta bloqueador. Pero normalmente nosotros no utilizamos el Betalol al principio cuando nosotros intentamos bloquear el exceso de hormonas. ¿Por qué? Porque la Betalol tiene más efecto beta que efecto alfa. Entonces puede hacer que haya una crisis hipertensiva. A veces se puede usar la Betalol una vez que nosotros hayamos controlado el exceso de hormona dando los bloqueadores de los receptores adrenérgicos. Ahora, si la presión arterial todavía no está controlada, los pacientes tienen síntomas de exceso de hormona, otro medicamento que se puede utilizar es el amlodipino. Y otro medicamento que se ha utilizado también es el bloqueo de la síntesis de catecolaminas como la metarosina, pero no es un medicamento que está disponible en todas las farmacias aquí en Estados Unidos y también es caro. Entonces es importante saber qué medicamentos están disponibles que nosotros debemos usar para el paciente. Ahora, si hay una crisis hipertensiva, eso siempre se tiene que dar con una infusión, ya sea de nitroprusato de sodio, que eso se puede, normalmente se da en un hospital. Algo que quiero mencionar aquí, que es muy importante, es la preparación prequirúrgica, especialmente cuando el fiocromocitoma está localizado. Porque nosotros habíamos discutido también que cuando el fiocromocitoma está localizado, cirugía es el tratamiento adecuado. Pero como nosotros discutimos anteriormente, estos fiocromocitomas pueden causar exceso de hormona que pueden causar los síntomas que habíamos discutido más anteriormente y por eso es importante usar los medicamentos para bloquear ese exceso de hormona. Lo primero es usar el alfa bloqueante y nosotros hemos mencionado qué medicinas son esas, ya sea la doxazosina, la prazosina, la trazosina. Y este medicamento se debe de ajustar cada 2 o 3 días hasta que nosotros podamos optimizar la presión arterial. Si es necesario y si el paciente tiene la frecuencia cardíaca alta, entonces usamos lo que es lo beta bloqueante, como el atenolol, el metoprolol, el propranolol. Normalmente esas medicinas se tienen que dar de 7 a 14 días antes de que se haga la cirugía. Una vez que el paciente ya esté admitido para hacerse la cirugía, es importante que se dé fluidos, porque después de la cirugía puede ser, una vez que se remueve ese exceso de hormona, puede ser que haya una hipotensión, que puede ser a veces una hipotensión severa. Entonces es importante que antes de que, una vez que se vaya planeando la cirugía, que se haya infusión de fluidos as well. Lo que habíamos discutido anteriormente acerca del fiocromocitoma del paracancleoma es qué es el fiocromocitoma, qué es el paracancleoma. Habíamos discutido también cuáles son las mutaciones genéticas asociadas con el fiocromocitoma y el paracancleoma. Discutimos cuáles son los síntomas y síntomas más apropiados. Discutimos que cuando el paciente va a cirugía, cuál es el medicamento que se debe de usar y en los pacientes sintomáticos con exceso de hormona, cuáles son los medicamentos que se deben de usar. Pero en esos pacientes que ya el fiocromocitoma ya se hizo la cirugía y ya se resectó el fiocromocitoma, una de las preguntas que yo tengo de pacientes es cuál va a ser el seguimiento después, una vez que se haya eliminado el fiocromocitoma para el paracancleoma. Normalmente las indicaciones es de que una vez que se haya hecho la cirugía y se haya quitado el fiocromocitoma, se tiene que hacer una bioquímica de 4 a 8 semanas después de la operación. Eso quiere decir que se debe de obtener las hormonas ya sea en la sangre o en la orina. Los fiocromocitomas de paracancleomas que no sabemos que hay una mutación genética y normalmente es la mayoría de ellos también. Si no sabemos si hay una mutación genética asociada con el fiocromocitoma paracancleoma, se hace una bioquímica anual y eso se hace de por vida. También otras imágenes se puede obtener si el fiocromocitoma es más de 4 o 5 centímetros de tamaño, si es extraadrenal, quiere decir no se encuentra en la glándula suprarrenal, o si es un paciente joven, porque como nosotros habíamos discutido anteriormente, eso también puede estar asociado a mutaciones genéticas también. Ahora, si es un fiocromocitoma y un paracancleoma que está asociado ya sea al von Hippel-Lindau, a la neurofibromatosis, entonces eso tiene también que hacer una bioquímica anual de por vida. También se tiene que hacer pautas de diagnóstico por imágenes debido al síndrome,
porque como nosotros habíamos discutido anteriormente, el von Hippel-Lindau también está asociado a tumores neuroendocrinos del páncreas, está asociado a tumores del riñón. Entonces, dependiendo cuál es la manifestación clínica de este síndrome, se tienen que hacer las imágenes adecuadas. El fibrocromocitoma y el paraganglioma, que están asociados a mutaciones en las subunidades BSD del complejo succinato de hidrogenasa, estos pacientes se tienen que hacer bioquímica a los 6 meses y después de por vida si están normales. ¿Y por qué? Esa es la razón, porque como habíamos discutido anteriormente, las mutaciones de la subunidad B está asociado a un riesgo de metástasis más alto que otras mutaciones. Y por eso mismo se tiene que hacer tomografías o resonancia magnética de cuerpo completo una vez que se haya diagnosticado la mutación, porque estos fibrocromocitomas en paragangliomas que están asociados a la subunidad B o también la D puede también encontrarse en otras partes del cuerpo. Entonces, por eso mismo se tiene que hacer las imágenes y normalmente se recomienda que se haga cada 2 años. A veces se puede alternar una resonancia magnética y después se puede hacer una tomografía. Yo a veces entiendo que también varios de nuestros pacientes están preocupados por la exposición a la radiación, pero sí es importante que se tiene que hacer por lo menos cada 2 años, ya sea una tomografía o una resonancia magnética. Muy importante también, como habíamos discutido antes, los pacientes que tienen una mutación en las subunidades B o C son mutaciones germinales. Entonces, estas mutaciones puede ser que se presente en sus hijos y por eso es importante hacer el diagnóstico adecuado para determinar si el paciente o no tiene esta mutación. Ahora, vamos a discutir lo que es el fibrocromocitoma o el paraganglioma maligno. ¿Qué es el fibrocromocitoma paraganglioma maligno? La malignidad se define por la presencia de metástasis a distancia. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de metástasis? Son los ganglios linfáticos, el hueso, el hígado y el pulmón. Habíamos discutido que el riesgo ha aumentado en la presencia de la mutación germinal de las subunidades B del complejo succinato de hidrogenasa, que como nosotros habíamos discutido es una mutación que también se pueden presentar en sus hijos. Es el 50%, hay un 50% de probabilidad que si tiene esta mutación genética que también se lo puede pasar a sus hijos. Otro factor predictor de metástasis es el tamaño del tumor, especialmente por los paragangliomas, si son más de 4 o 5 centímetros de tamaño, y si la enfermedad metastática se puede dar 20 años después del diagnóstico. Esto también se ha visto que también la enfermedad metastática se puede presentar 20 años después de que se haya diagnosticado con el fibrocromocitoma o el paraganglioma. Nosotros vemos aquí un galio 68, como usted ve aquí, habíamos discutido anteriormente que estos fibrocromocitomas expresan, o paragangliomas también expresan los receptores de somatostatina, por eso el galio 68 es un buen scan que nos sirve de diagnóstico también. Al mismo tiempo nos sirve si el paciente se puede beneficiar por lo que es con Lutathera, y nosotros vamos a discutir más adelante acerca de ese tratamiento. Este es un algoritmo de cómo se maneja el fibrocromocitoma y el paraganglioma maligno. Una cosa que sí quiero mencionar es que a veces estos fibrocromocitomas de paraganglioma pueden tener una progresión muy lenta. Y es importante, lo primero que se debe de establecer en esos tumores es la evaluación de la progresión de la enfermedad. Si es una progresión muy lenta, puede ser que no inmediatamente se requiera tratamiento. Muy importante, si son tumores que secretan hormona, se tiene que hacer un tratamiento sintomático y probablemente se tenga que intensificar o se tenga que dar más medicina de acuerdo a los síntomas que el paciente presente. Ahora, si es una progresión lenta o moderada, nosotros podemos hacer una cromografía del yodo benguano. Si es positivo, hay un tratamiento que se llama el yodo benguano 131, que es un tratamiento que se ha aprobado por la FDA como tratamiento del fibrocromocitoma o paraganglioma maligno o que no se puede hacer cirugía. Es el único medicamento o la única droga que ha sido aprobada por la FDA para el tratamiento de ese tumor. Pero muchos de esos tumores no son positivos en este tipo de gammagrafía. Normalmente el 50% o menos de los pacientes que tengan fibrocromocitoma o paraganglioma son positivos en este scan. Ahora, si es negativo,
nosotros tenemos otras opciones, pero debemos determinar si es una progresión rápida o una progresión moderada. Porque si es una progresión rápida y hay un volumen de tumor muy alto, entonces la quimioterapia es lo que se recomienda en esas situaciones. Hay inhibidores de la tirosina quinasa y nosotros vamos a discutir más de eso, como el axitinib, el pazopanib, el sunitinib, que son medicamentos que afectan los vasos sanguíneos, que son los que alimentan el tumor. Entonces, estos medicamentos también se han usado para el tratamiento del fiocromocitoma paraganglioma maligno. En esos pacientes, aunque haya una enfermedad avanzada, a veces se puede discutir si hay ciertas medidas quirúrgicas, especialmente por esos pacientes que tienen ese exceso de hormonas, que tienen síntomas muy significantes. Ahora, si no, ninguno de esos tratamientos, el paciente puede recibir algunos de esos tratamientos, entonces en ese momento nosotros vamos a considerar ensayos clínicos. Aquí voy a mencionar los tratamientos sistémicos. Nosotros habíamos mencionado lo que es el yodo benguano. Esto, ¿cuándo se indica como primera línea? Se indica cuando tengan una alta carga tumoral, cuando hay una lenta progresión y también cuando hay una adecuada captación de la gammagrafía. Y como nosotros habíamos discutido anteriormente, el 50% o menos de esos pacientes que tienen ese tipo de tumor son positivos a ese tipo de gammagrafía. Quiere decir que no todos los pacientes que tengan ese tipo de tumor son positivos. Al mismo tiempo, si es un paciente que es positivo en este yodo benguano y también tiene un exceso de hormonas que causa síntomas relacionados al exceso de hormona, ese tratamiento puede ser adecuado en esas situaciones. Ahora, si es en cuanto a la progresión del tumor, si es una alta carga tumoral, si progresa rápidamente y también tiene una enfermedad sintomática debido a la alta carga tumoral, en esas situaciones quimioterapia es lo que se recomienda. ¿Y cuáles son esas quimioterapias? Hay una combinación de drogas, que es la ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina, que se ha dado en pacientes con esos tumores. Y también otro medicamento que se ha usado también es la temozolomida. Nosotros vamos a discutir más adelante que hay un ensayo clínico usando temozolomida. Discutimos también que hay inhibidores de la tirosina quinasa, como el axitinib, el pazopanib, el lenvatinib, y estos son cuando se indica como primera línea para aquellos tumores que no expresan el transportador de la noradrenalina. Quiere decir que son el yodo benguano negativo, de la gammagrafía negativa, y también en pacientes con contraindicaciones a esta terapia también. Quiere decir si hay supresión de lo que son la médula ósea, debido a que hay metástasis en esa región, entonces puede ser que los inhibidores de la tirosina quinasa pueden usarse como primera línea. Ahora vamos a discutir cuáles son los estudios clínicos para el fiocromocitoma y para gangliomas. Lo primero que quiero discutir es que nosotros aquí en el NIH tenemos un estudio de historia natural de niños y adultos con neoplasias neuroendocrinas que también incluye los fiocromocitomas y los paragangliomas. Este es un estudio que estudiamos los pacientes a largo plazo. Nosotros en ese estudio estamos incluyendo los datos demográficos del paciente, las características clínicas, los patrones de progresión de la enfermedad, que pacientes tienen respuesta o falta de respuesta a ciertas intervenciones, ya sea terapéuticas o de quimioterapia, y también nosotros para entender cuál es la recurrencia de la enfermedad y la supervivencia en general. Pero eso también, como otros tumores neuroendocrinos, el fiocromocitoma y el paraganglioma se considera también un tumor neuroendocrino, y en ese estudio nosotros estamos todos los pacientes que ya tengan tumor neuroendocrino, independientemente de donde se encuentre, son elegibles para este estudio. Yo soy afortunada de ser el investigador principal de este estudio y es disponible a todos los pacientes que tienen el diagnóstico de tumor neuroendocrino. Aquí en el NIH nosotros también estamos trabajando con el doctor Karol Patzak. El doctor Karol Patzak es un endocrinólogo experto en ese tipo de tumores. Él también tiene una historia natural de fiocromocitoma y paraganglioma para entender cuál es la fisiopatología, la biología y también para desarrollar mejores métodos de diagnóstico para ese tipo de tumor. Nosotros sabemos que esta es una enfermedad huérfana, es un tumor poco frecuente. Y por eso mismo también hay opciones limitadas de tratamiento, especialmente cuando hay metástasis. Ya discutimos anteriormente que nosotros tenemos ciertas terapias que se han usado para el tratamiento
de fiocromocitoma y paraganglioma maligno, pero en realidad es un tratamiento que está aprobado por la FDA para este tipo de tumor. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que desarrollar nuevas alternativas de tratamiento, especialmente en la enfermedad metastática. Nosotros también discutimos anteriormente que esos tumores también expresan receptores de la somatostatina y por eso mismo el Galio 68 es un buen scan también para que es diagnóstico para este tipo de tumor. Nosotros habíamos mencionado anteriormente, es un paciente que tiene un fiocromocitoma, tiene la gammagrafía del yodo menguano, tiene una tomografía de glucosa y cuando se hace el PET scan, usted ve la diferencia entre los diferentes tipos de imágenes funcionales. Y por eso mismo, debido a que estos pacientes son positivos en el Galio 68 y como otros tumores neuroendocrinos, nosotros aquí en el NIH tenemos un estudio clínico, un ensayo clínico de dar Lutathera. Como nosotros sabemos, Lutathera se ha aprobado para lo que son tumores neuroendocrinos del sistema gastrointestinal, pero no se ha aprobado para el fiocromocitoma y paraganglioma. En Europa se han hecho varios estudios de ese tratamiento para ese tipo de tumores donde se ha visto un beneficio. Pero aquí en Estados Unidos nosotros tenemos el primer estudio prospectivo de fase 2 que nosotros damos Lutathera para pacientes con fiocromocitoma en paraganglioma que son metastático o inoperable. Se dan 4 ciclos de Lutathera cada 2 meses. Y otra cosa en este estudio también es que si hay una eficacia o los pacientes se benefician de este tipo de tratamiento, nosotros tenemos también un brazo para lo que se llama de tratar otra vez con el mismo tratamiento. Entonces, esto es importante porque en este estudio nos está dando la oportunidad de seguir dando tratamiento siempre que el paciente se beneficie de Lutathera. ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Qué es lo que queremos responder haciendo este estudio? Nosotros queremos evaluar la capacidad de Lutathera para mejorar la supervivencia libre de progresión en pacientes con fiocromocitomas y paragangliomas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos secundarios de este estudio? Uno, nosotros queremos determinar cuál es la supervivencia global. Quiere decir que nosotros queremos entender si para dar este tratamiento no solamente ayudamos a que el paciente viva con el tumor estable, pero al mismo tiempo si podemos entender si para dar este tratamiento el paciente puede vivir o a más largo plazo. Nosotros también queremos entender si para dar este tratamiento, si se puede disminuir el volumen de tumor. También nosotros estamos estudiando marcadores bioquímicos, quiere decir, como habíamos discutido anteriormente, se mide la catecolaminas y la metanefrinas. Entonces, queremos entender si para dar ese tratamiento, cuál es el efecto en esos marcadores. Y también queremos entender si para dar ese tratamiento y si ayuda a disminuir el exceso de hormona, si eso puede beneficiar también a la calidad de vida. Estas son ciertas preguntas que nosotros queremos entender para hacer este estudio clínico o ensayo clínico. También hay otro estudio, otro ensayo de fase 2, y esto es la temozolomida, que se da ya sea temozolomida como una sola droga o si se puede dar la temozolomida en combinación con olaparib para fiocromocitomas y paragangliomas. Yo soy afortunada también de ser uno de los investigadores de este estudio y está disponible también aquí en el NIH. El otro investigador que también es responsable de este estudio es la doctora Kim Pérez y ella también está en el hospital de Dana-Farber. Nosotros sabemos que la temozolomida se ha dado también en pacientes con fiocromocitoma y paraganglioma, pero nosotros queremos entender si dando la combinación y comparando los dos brazos, uno con la temozolomida que nada más se da sola y comparando con la temozolomida y la olaparib, nosotros queremos saber cuál es más beneficioso. El objetivo primario o la pregunta que nosotros queremos responder con este estudio es comparar la supervivencia libre de progresión. Quiere decir, si para dar esa droga, si podemos estabilizar el crecimiento de esos tumores. Los objetivos secundarios es también si nosotros para dando ese tratamiento podemos ayudar al paciente a vivir más largo plazo con el tumor, el volumen de tumor que el paciente tiene.
También queremos entender cuál es la respuesta objetiva viéndose en la tomografía o la resonancia magnética, si nosotros para dar ese tratamiento o la combinación de ese tratamiento puede ayudar a disminuir el volumen del tumor. Y también queremos entender cuál es la toxicidad cuando se da la combinación. Este es un estudio que está abierto, es un estudio multicéntrico. Está abierto en varios hospitales e instituciones en Estados Unidos y también va a estar abierto aquí en el NIH. Otro estudio que también es específico para fiocromocitoma y paragangliomas es el cabozantinib. Como nosotros habíamos discutido, el cabozantinib es un tipo de droga que se ha utilizado para el paraganglioma o el fiocromocitoma metastático. El doctor Camilo Jiménez, que está en el MD Anderson, es el investigador principal de este estudio. Él está dando cabozantamina una vez al día y está dándolo constantemente. Cada 4 semanas es un ciclo. Para hacer este estudio, el objetivo primario o cuál es la pregunta que él quiere responder es estimar cuál es la mejor tasa de respuesta general en pacientes con enfermedades medibles determinadas, ya sea por tomografía o resonancia magnética. Quiere decir, para dar este tratamiento, si esto ayuda a que los tumores disminuyan de tamaño. ¿Cuál es el objetivo secundario de este estudio de fase 2? Los objetivos secundarios es que el doctor Camilo Jiménez quiere determinar cuál es la supervivencia libre de progresión. Él también quiere entender si para dar este medicamento se también puede ayudar al cambio o la suspensión de medicamentos que se da para el exceso de hormona, en este caso los medicamentos antihipertensivos. También él quiere entender si para dar ese tratamiento, cuál es el efecto de las metanefrinas plasmáticas con respuesta a los tumores y si hay un efecto en los tumores. Quiere decir si este medicamento puede disminuir el volumen de tumor, eso también quiere decir que puede disminuir las metanefrinas plasmáticas. Entonces, esas son las preguntas que se quieren responder con este estudio. Hay otro estudio, este estudio es más nuevo, es un estudio multicéntrico. Varios centros en Estados Unidos están abriendo este estudio. Dr. Camilo Jiménez está abriendo este estudio. Nosotros también estamos abriendo este estudio en el NIH. Moffitt Cancer Center en Florida también está abriendo este estudio y es una droga que se llama belzutifan en el tratamiento de fiocromocitoma y paraganglioma avanzado, pero también tienen un grupo de pacientes también con tumor neuroendocrino pancreático. Quiero decirles que este medicamento se ha tratado en tumores relacionados al von Hippel-Lindau. Y se ha visto, cuando se ha presentado los resultados de esta droga, que hay un efecto en los tumores y ayuda también a disminuir el volumen de tumor usando esta droga. Entonces, como se vieron eso en la enfermedad de von Hippel-Lindau, quiere ver si también en otros fiocromocitomas y paragangliomas se puede también ver los mismos resultados. Y por eso el objetivo primario es evaluar la eficacia con respecto a la respuesta directa en el tumor. Este es un estudio que es nuevo, ha abierto a varias instituciones en Estados Unidos y también nosotros lo vamos a abrir aquí en el NIH. Otro estudio es el de lanretida, que es el lanretida también se ha usado en otros tumores neuroendocrinos, pero nosotros también queremos entender cuál es el efecto de lanretida en el fiocromocitoma y en el paraganglioma metastático. Esta lanretida, igualmente como se da en los tumores neuroendocrinos, se da cada 4 semanas. Y nosotros en este estudio se va a dar durante 52 semanas consecutivas, pero si el paciente se beneficia de eso, se va a hacer una extensión para que continúen la lanreotida. Nosotros queremos entender si para dar este medicamento, nosotros podemos ver si puede disminuir el crecimiento de los tumores de fiocromocitoma y del paraganglioma. El doctor Tito Fojo es el investigador principal, él está en Columbia University, él está abierto a este estudio y nosotros también lo vamos a abrir pronto aquí en el NIH. Estas son mis últimas 2 diapositivas. Una cosa que le quiero informar a todos ustedes es que se necesitan distintos especialistas médicos que participan en un comité de tumores neuroendocrinos, en este caso como el fiocromocitoma y el paraganglioma, para orientar el manejo del paciente. Nosotros discutimos en esta hora, qué es el fiocromocitoma, cuáles son las mutaciones genéticas asociadas al fiocromocitoma. Nosotros discutimos cuáles son los síntomas,
cómo se pueden tratar esos síntomas debido al exceso de hormona. También nosotros discutimos cuáles son los diagnósticos, que ya sea de sangre o diagnósticos de imágenes, cuáles son las imágenes funcionales que se necesita para el diagnóstico del fiocromocitoma y paraganglioma, qué es lo que se hace cuando se hace la cirugía y cuál es el tratamiento en los tumores más avanzados o los tumores metastáticos. Pero al mismo tiempo, para nosotros poder orientar a un buen manejo del paciente, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Tiene que haber el oncólogo médico para tomar la decisión cuándo es que se deben empezar esos tratamientos sistémicos. El endocrinólogo es importante porque ellos también ayudan a manejar el exceso de hormonas causado del fiocromocitoma del paraganglioma. El cirujano, como habíamos discutido, si se encuentra localizado, el cirujano es una persona importante porque él tiene que decidir si el paciente puede tener una operación. El médico nuclear, nosotros mencionamos anteriormente con el galio 68 cómo es importante para el diagnóstico de esos tumores. El nefrólogo también es importante porque el nefrólogo a veces nos ayuda también a manejar la presión arterial. El patólogo nos ayuda también a ver en el macroscopio cuál es lo que es el fiocromocitoma, lo que es el paraganglioma. El bioquímico, porque es el que hace también todos los hormonas, mide todas las hormonas relacionadas al fiocromocitoma, y también el radiólogo. Esto es un equipo de especialistas, entonces es importante, como otros tumores neuroendocrinos, que se debe también discutir estos pacientes en fiocromocitoma y paraganglioma con un equipo multidisciplinario. Esta es mi última diapositiva y cuáles son mis conclusiones. El fiocromocitoma y el paraganglioma son tumores poco frecuentes con alta mortalidad. Como nosotros habíamos discutido anteriormente, el exceso de hormona puede causar una presión arterial que es muy alta y eso también puede desarrollar a otras condiciones que incrementan la mortalidad con pacientes asociados con fiocromocitoma y paraganglioma. Discutimos también que aproximadamente el 40% de esos tumores tienen una causa hereditaria. Nosotros discutimos que las metanefrinas en la orina, también en la sangre, eso es como nosotros diagnosticamos esos tumores, y para localizar se tiene que hacer ya sea una tomografía o una resonancia magnética. Discutimos cuáles son las indicaciones de las imágenes funcionales que permiten caracterizar el tumor, detectar las imágenes y evaluar posibles tratamientos sistémicos. Ahora, cuando el fiocromocitoma o el paraganglioma está localizado, la resección quirúrgica es el tratamiento de elección. Nosotros discutimos el tratamiento médico es muy importante y la primera línea son los bloqueantes alfa como la doxazocina, la trazocina, la prazocina. Y si todavía el paciente tiene síntomas como por ejemplo la frecuencia cardíaca está muy alta, entonces cuando se agrega otras medicinas como el propranolol, el metoprolol. Nosotros discutimos también el tratamiento sistémico en el fiocromocitoma y paraganglioma maligno también depende de la progresión de la enfermedad. Y un equipo multidisciplinario se necesita para orientar el manejo del paciente con ese tipo de tumor. También discutimos cuáles son los ensayos clínicos disponibles en todo Estados Unidos. Aquí en el NIH tenemos varios estudios disponibles para fiocromocitoma y paraganglioma, desde estudios de la historia natural del tumor hasta estudios que son de tratamiento. Hay otros estudios también en otras instituciones en Estados Unidos, y aquí tienen la información para saber en qué otros hospitales este tratamiento está disponible. Con eso quiero terminar mi plática de hoy. Siempre termino con esta frase que individualmente somos una gota, pero juntos somos un océano. Nosotros, nada de estos estudios pueden ser hechos sin ustedes. Ustedes, los pacientes, son lo más importante y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Quiero también agradecer a LACNET por darme la oportunidad de discutir fiocromocitoma en paraganglioma y más que nada en español. Es importante que este tipo de tumor sea reconocido también. Estoy agradecido a LACNET por darme esta oportunidad. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, aquí está mi información y ustedes me pueden llamar o me pueden mandar un email y yo les doy muchísimas gracias por su atención.